días, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Ahora en Historia Universal tenemos el nuevo tema, la cultura fenicia. Después de haber visto las grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, ahora vamos a ver cómo fue pues la cultura fenicia y también los hebreos que se había visto en la clase pasada. Bueno, miren, estimados estudiantes del quinto, ustedes ya prácticamente están haciendo un repaso de toda la historia. Este libro, por ejemplo, de Alberto Rubio Fattascioli es un libro muy interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, explicado de manera minuciosa de cómo se han desarrollado los antiguos pueblos del Oriente y del Occidente. Es muy interesante, ¿no? Que ahora está descontinuado en su publicación. Un profesor de la Universidad de San Marcos publicaba un libro de texto de secundaria en aquella época, ¿no? Bueno, los fenicios. Aquí está la cultura fenicia. Los fenicios se han desarrollado, estimados jóvenes, en la parte del cercano oriente. Lo que hoy día es la República del Líbano, con su capital Beirut, es lo que fue el territorio donde vivieron los fenicios. Oiga, los fenicios vivieron en un espacio geográfico muy reducido y además muy, digamos, escaso de recursos. Rocoso, con riachuelos que descienden al mar Mediterráneo, lleno de bosques de cedros. Bueno, ¿qué más podían hacer estos fenicios sino dedicarse pues a la carpintería, a hacer grandes embarcaciones? Y esto les empujó prácticamente a los fenicios a convertirse en grandes comerciantes. Por eso que a los fenicios se les conoce como los primeros carreteros del mar, los primeros comerciantes de la historia. El comercio fue su actividad más importante de los fenicios. Y su historia está basada en grandes ciudades que habían construido totalmente de maderas. La ciudad, por ejemplo, de Biblos, la ciudad de Tiro, la ciudad de Cartago, que fue ubicada en el África después ya al final de su historia. Estos cartagineses o fenicios, pues controlaron todo el mar Mediterráneo. Hicieron grandes embarcaciones y los comerciantes fenicios entonces salían llevando sus artesanías, vendían pues el vidrio, vajillas de vidrio, vendían las telas de púrpura, bueno, novedades llevaban los fenicios, iban haciendo sus ferias donde llegaban y tenían varias formas de hacer comercio, establecían colonias, factorías y entonces estos fenicios decían negocios son negocios, incluso hasta vendían esclavos. Oiga, estos fenicios entonces en la historia de la humanidad nos deja pues un gran aporte. Las cuentas comerciales, los documentos comerciales como por ejemplo el pagaré, el cheque, la letra de cambio, el libro de cuenta, el haber y el debe, todo eso fue experiencia ganada por los fenicios que nos han dejado para nuestro tiempo. Fenicia fue una sociedad de clases, donde la parte más alta de la sociedad estaba pues no una nobleza aristocrática comercial y en la base estaban los esclavos, los que trabajaban para estos comerciantes, los estibadores, los cargadores de las mercancías en los puertos, en las ferias, todo eso fue una clase y los que trabajaban, una clase social dominada, ¿no? Y los carpinteros que se encargaban de hacer las embarcaciones, ¿no? Todo eso entonces está pues no registrado por los historiadores en los libros, ¿no? Por eso que tenemos que ver cómo es que estos fenicios han avanzado tremendamente en el campo cultural. Cuando los fenicios vivían en Cartago ya, en el norte del África, ellos controlaron todo el mar Mediterráneo, eran dueños prácticamente. Hasta que los romanos un día dijeron, oye, estos cartagineses no nos pueden tener pues el mar Mediterráneo, nosotros también debemos ser dueños del mar Mediterráneo, y comenzó una guerra. La guerra púnica es una guerra que duró casi 100 años. Fue una guerra entre los romanos y los cartagineses. La pregunta es, ¿y quién ganó esta guerra? Los romanos. Pues. Ahí es cuando Cartago cayó como potencia comercial. Pero una cosa interesante que tú tienes que saber, estimados estudiantes, de que de los fenicios tenemos que agradecerlo bastante porque nos han dejado un aporte importante que la usamos hasta hoy día. ¿Cuál es? El alfabeto. Estos señores fenicios nos han dejado como aporte importante el comercio, la navegación, ¿no? Las rutas comerciales, ¿no? Sus creencias. Oiga, pero lo más importante, el alfabeto. Aquí está, el alfabeto. Es decir,
Ellos inventaron las 22 consonantes con el cual hoy día nos comunicamos. Nosotros combinamos las consonantes con las vocales y armamos palabras y entonces nos comunicamos en la escritura. Muy bien, estimados jóvenes, continuamos en la próxima sesión.